SER Podcast. Hablamos de Israel y de Palestina, de Gaza, del conflicto que hemos vivido los últimos días. Y vamos a hacerlo de la mano de dos pesos pesados, de Bisara Kader, fundador del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Mundo Árabe y catedrático de la Universidad de Lovaina, palestino, y de Shlomo Ben-Avi, exministro de Exteriores y ex embajador en España de Israel. Es un conflicto tan profundo que solo nos permitirá quizás una primera aproximación y más adelante volveremos a hablar de ello. También nos acercamos a Chile, donde se ha producido un gran cambio desde 2019, cuando empezaron las manifestaciones de los estudiantes y de las estudiantes contra el aumento de los precios del metro. Ha terminado por derribar la Constitución de Pinochet y elegir una nueva Asamblea Constituyente que será la encargada de escribir una nueva Carta Magna. Analizaremos un poco la situación de Chile de la mano de Lorena Oyarzún, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile. Bueno, Ramón, no te pongas así, podía haber sido peor, ¿no? Sí, podía haber sido peor. Yo creo que el Madrid no ha hecho una mala campaña pese a todo. No, yo hablo de Eurovisión. Y bueno, Eurovisión, he oído esta mañana la canción por si me preguntabas, pero vamos, si esta es la que ha ganado, no quiero escuchar la que ha perdido. Yo creo que el titular es incorrecto de todas maneras. Es España gana a Reino Unido en Eurovisión, ¿no? Eso sí, le hemos vencido más, pero por goleada, ¿no? Porque Reino Unido sacó 0 votos. ¿Y nosotros cuánto? Que no sé cuántos hemos sacado. Creo que 3 o algo así, o no sé, o algo así. Creo que ha votado Ayuso, Díaz Ayuso votó por todos. O sea, es la última de Díaz Ayuso, que dice que ya dijo hace un año, pidió un pasaporte COVID y que no le hicieron caso. Pasa que hace un año no había vacunas. Es verdad, pero ya lo anticipaba ella, ¿no? Sí, bueno, sí. Del otro que me ibas a decir, perdona. No, que me he quedado un poco muy triste con la historia del chico de los 14 años, terrible, porque terrible. Estas cosas a mí me conmocionan mucho, cómo puedes pasar de la alegría a la muerte. Y me imagino a esta familia, ¿no? Que iba a celebrar con la victoria del Atleti, y a partir de ahora para ellos esta siempre será una historia bueno, muy triste. El otro día hablamos de esto, mira, también a raíz de la película de Trueba, ¿no? De cómo el dolor es muy individual. De repente pasa por delante de nosotros, sentimos una cierta conmoción, como dices tú, pero luego seguimos con nuestras vidas. Pero sin embargo hay gente para la que el dolor va a ser permanente, ¿no? Y es el caso de este chaval. Y sobre todo cuando la alegría es extrema alrededor tuyo, la soledad en ese dolor es todavía mayor. Recuerdo una vez que ganó en Madrid una Copa Europa, creo contra el Valencia, regresaba del periódico a mi casa y una persona se acababa de tirar por el viaducto. No había llegado todavía ni la policía ni las ambulancias, y pensé qué terrible soledad sentiría en una ciudad que está, bueno, la mitad de la ciudad muy contenta por la victoria. Y entonces he estado pensando esta noche en esta familia y les mando un abrazo desde aquí. El viaducto, por cierto, es una palabra que hacía tiempo que no escuchaba, y fíjate, yo todavía cada vez que paso por ese puente, y claro, yo lo he conocido igual que tú, cuando era solamente un puente normal y corriente, era un puente como con pantallas de metacrilato para que nadie salte por ese puente, ¿no? Sí. Esas pantallas, esos cristales siempre me recuerdan eso, la soledad, ¿verdad? Sí, la soledad tremenda, y más ahora con la pandemia. A ver si salimos dándonos abrazos. Bueno, venga, vamos a empezar. Vamos. Ti invito al viaggio in quel paese que te assomiglia tanto. Quieres hacer tu homenaje también, ¿no? Sí, para mí era uno de los grandes cantantes italianos, con Fabrizio D'André. Queda Francesco Gregori todavía vivo, tiene 70 años, o 70 y algo. Y para mí Franco Battiato era un monstruo de la música y de la poesía. Me parece un cantante tremendo, una gran ausencia. Íñigo decía ayer que está de luto, el pobre, que no podía pensar otra cosa en toda la semana. Oye, que después de 11 días de enfrentamientos con las milicias palestinas, en la madrugada del jueves sí que entró en vigor el alto el fuego entre Gaza e Israel. ¿Tú crees que podría ser el principio del fin, no ya del conflicto, lógicamente, pero sí de este repunte de violencia en la zona? De este sí, porque Netanyahu ha conseguido sus objetivos,
que ha sido, provocar, no digo que haya sido él que lo ha provocado, pero sí él ha utilizado la provocación o la ultimátum de Hamás para crear una situación que impida formar un gobierno alternativo al suyo y poder mantenerse 2 años, ya lleva 2 años, y no sé, para unas quintas elecciones como primer ministro en funciones. Lleva más en funciones que el Consejo Poder Judicial. Y él ha conseguido extremar Israel hacia la derecha. Ha desaparecido gran parte de la izquierda. Hoy vamos a tener un representante de esa izquierda. Y ha desaparecido también todo el proceso de paz en los 2 estados, y ahora es una solución muy, muy complicada. Para ayudarnos a analizar esta situación en la región, contamos con 2 invitados de lujo esta mañana. Desde Lovaina nos escucha Bishara Kader, que es fundador del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Mundo Árabe, catedrático en la Universidad de Lovaina y siempre amabilísimo con nosotros cuando le llamamos. ¿Cómo estás, Bishara? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Este alto el fuego que entró en vigor en la noche del jueves abrió una luz de esperanza en la resolución de este conflicto. Bien, no confundir tregua con solución duradera. La tregua puede ser simplemente parecida a las treguas anteriores durante las 3 ofensivas de 2008, 2012 y 2014. Hemos visto que las treguas que no conducen necesariamente a una renovación del proceso de paz. Entonces tengo muchas dudas sobre la capacidad de la comunidad internacional de volver al proceso de paz que ha sido descarriado desde hace muchos años. Entonces todo depende de la política americana. El presidente Biden no hizo del problema de la cuestión palestina un nodo o un problema importante en su agenda internacional. Se ha centrado sobre el caso de Irán, no sobre el caso de Palestina. Ahora hay presión dentro del Partido Demócrata, como hay presión dentro de la sociedad americana para involucrarse un poco más diligentemente en una solución duradera. Tengo muchas dudas porque si la historia nos guía para adivinar el futuro, no tengo mucho optimismo. Y desde Tel Aviv saludamos a Shlomo Ben-Ami, que es ex embajador de Israel en España, ex ministro de Asuntos Exteriores allí. Señor Ben-Ami, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Le traslado la misma pregunta. ¿Usted piensa que el alto el fuego que ha entrado en vigor hace unos días es una pequeña luz de esperanza en la resolución de este conflicto? Yo creo que lo único o lo más inmediato que se puede esperar es alguna iniciativa para cambiar la situación en Gaza, menos cambiar la situación política de caras a una solución definitiva del conflicto. Cuando hablo de la resolución del problema de Gaza, eso significaría unas inversiones económicas importantes, ¿no?, para abrir Gaza al mundo, pero al mismo tiempo hacerlo con un control internacional, porque no es verdad que no ha habido ayuda a Gaza. A Gaza siempre entra alimentos, y la crisis humanitaria de que frecuentemente se habla realmente no es tal. Lo que ocurre es que el régimen de Hamás ha utilizado esa ayuda internacional, o más que nada la que viene de Qatar, con millones y millones de dólares, para rearmarse y no realmente para desarrollar la franja. Yo creo que eso por el momento parece ser lo más inmediato en la agenda de los americanos también. El secretario de Estado norteamericano llegará hoy a Israel y tengo la sensación, o incluso diría la certeza, de que no viene para abrir un canal o un carril de negociación sobre la solución de 2 estados, sino más bien viene para estabilizar la situación. La administración norteamericana de Biden es la primera en los últimos 30 o 40 años que no ha nombrado un enviado especial para el proceso de paz en el Medio Oriente. Hay
un cansancio en la administración americana de los procesos de paz que han fracasado, ¿no?, a lo largo de los años. Y no creo que van a repetir esa experiencia. Lo que querrían hacer es esto, cambiar la agenda en la ecuación Israel-Palestina del antiguo proceso de paz para los estados a una agenda que se centre en los derechos humanos y civiles de los palestinos, crear espacios de vida razonables para los palestinos ocupados, más que entrar a fondo en los problemas de fronteras, de Jerusalén, de refugiados. Eso francamente no lo veo en la agenda en este momento. Y desde el punto de vista puramente de política interna, digamos, hay una encuesta que dice que el 72% de los israelíes se muestran a favor de continuar con la ofensiva. ¿De alguna manera usted cree que Netanyahu tiene un interés en que Hamás siga gobernando en Gaza porque es el pretexto ideal para que no se pueda hacer la paz con los palestinos? Sí, definitivamente. Yo creo que Netanyahu... mira, hay aquí dos razones que explican por qué Israel, más que nada con Netanyahu, ha mantenido a Hamás. La primera es que, digamos la primera es de buena fe. Digamos que se destruye Hamás, se invade la franja, el gobierno de Hamás no existe. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa podría ser el caos total, una anarquía mucho más dañina que la actual situación. Hamás, por tirano que sea, por islamista radical que sea, es un gobierno, es una autoridad, hay con quien hacer asuntos, ¿no? Así que esa es una de las razones. La segunda razón es esa, la que decía usted. Esta solución, entre comillas, de 3 estados, Israel, Cisjordania y Gaza, le cae muy bien a Netanyahu, le cae muy bien a la derecha israelí. Es la típica política colonial de divide et impera, ¿no? Dividir y gobernar y controlar. Y así él puede tener el pretexto definitivo, ¿no?, para explicar por qué no se hace la paz con los palestinos. ¿Qué queréis? Que hagamos la paz con esta gente que nos lanzan misiles y son lo que son, y fanáticos, etcétera, etcétera. Es para él el ultimativo pretexto realmente, sí. Bisara, Edward Said dijo hace mucho tiempo, yo no sé si lo dijo muy en serio o como provocación, pero a Sharon no le gustó nada la idea, que decía que muertos los 2 estados, bueno, pues que todos los palestinos sean israelíes, que se haya un solo estado democrático, un hombre y un voto, serían el 50% de la población. Bien, he escuchado a Shlomo Ben-Ami. Yo pienso que los pueblos no mueren de hambre, mueren de humillación. El pueblo palestino ha sido humillado por muchas décadas. No piden solamente derechos humanos y civiles, piden derechos políticos, controlar su propio destino, su propio futuro, su propio territorio. Desde 53 años los palestinos no controlan nada. Tienen una autoridad palestina sin autoridad, hay una ocupación sin coste, y los israelíes tienen la rienda suelta para continuar no solamente ocupando, sino anexionando territorios palestinos y humillando con los puestos de control, humillando cotidianamente al pueblo palestino. El pueblo palestino busca entonces un Estado palestino independiente, soberano, viable, contiguo, y no un Estado fragmentado como es la situación actual. No es simplemente cuestión de derechos civiles y humanos, sino un derecho político que es la autodeterminación del pueblo palestino. Es lo que ha dicho el presidente Biden. Buscamos a renovar la solución de 2 estados. Es la política y la opción política de la Unión Europea. Es lo que pide la comunidad internacional. 2 estados.
si Israel no acepta la idea de autodeterminación de un Estado palestino independiente, en este caso hay dos alternativas para Israel: seguir ocupando sin dar a los palestinos derechos iguales a los israelíes. En este caso, Israel se transforma en estado de apartheid, y de verdad lo es hoy día, como lo ha dicho Human Rights Watch en su último informe, y como lo ha escrito B'Tselem, que es una asociación de derechos políticos, de derechos humanos en Israel, cuyo informe está intitulado "This is apartheid", este es apartheid, es una opción. Si Israel quiere ser un estado de apartheid sin dar derechos iguales a los israelíes, o Israel anexiona todo el territorio palestino, ofreciendo derechos iguales a palestinos e israelíes. En este caso, el proyecto sionista, un Estado judío para los judíos, será un fracaso. Entonces, la fórmula de dos estados me parece la fórmula más adecuada, pero muy difícil, porque ya el 60% de los territorios ocupados están ocupados por Israel o anexionados o en vía de anexión. Si queda el tema de Jerusalén, que es el muelle del problema, que es el nodo gordiano del problema. Yo digo siempre, si alguien olvida Jerusalén, no tiene memoria, pero si alguien como Israel quiere Jerusalén para sí mismo, a exclusión de los otros, no tiene cabeza. Esto explica por qué esta ofensiva sobre Gaza ha tenido como detonante la incursión de la policía israelí en la explanada de las mezquitas y la utilización desproporcionada de la represión de los fieles musulmanes. Entonces, hay que volver a un proceso de paz verdadero, no un proceso de paz donde hay mucho proceso sin paz. Los palestinos son impacientes, quieren una vida digna, porque desde 2 generaciones de palestinos no han conocido sino la ocupación israelí. Es muy interesante cómo ese proceso de paz, como menciona Bishara, al final llegará a ese nudo gordiano, ¿no? Cómo repartir o cómo compartir una ciudad que es sagrada para 2 culturas y 2 religiones. Señor Ben-Ami, adelante. Bueno, la verdad es que el reconocimiento de los derechos políticos de los palestinos y la creación de 2 estados ha sido una parte integral de la política de gobiernos israelíes en el pasado. Ha habido 2 gobiernos que han negociado seriamente con los palestinos y en ambos casos se terminó ofreciendo una propuesta de paz que hoy parece imaginaria en las condiciones de hoy, pero sí se ofrecieron y fueron rechazadas por los palestinos. En el año 2000, el presidente Clinton propuso los llamados parámetros de Clinton, los parámetros de paz de Clinton, que incluían realmente la creación de 2 estados, la partición de Jerusalén en 2 capitales, la soberanía palestina en el Monte del Templo, que fue el meollo del conflicto actual, y la desmantelación, ya que yo mismo negocié esos acuerdos, la desmantelación de casi 100 asentamientos. A Arafat no le pareció suficiente y por lo tanto la cosa desapareció. En el año 2006 llegó al poder otro gobierno que quería hacer la paz, de Ehud Olmert, y en el 2008, 2 años más tarde, hizo una propuesta que fue más lejos de los parámetros de Clinton. Trataba de una devolución del 100% de los territorios palestinos, incluso hablaba de la internacionalización de la ciudad antigua, que no sea gobernada por Israel, sino por un concierto internacional que incluía a países árabes, algo realmente sin precedentes en la política israelí, y fue rechazada también.
cuando yo hablo del cansancio de los americanos y del hecho de que la opinión israelí se ha movido radicalmente a la derecha, eso está íntimamente ligado a estas dos situaciones que yo he descrito. Y por lo tanto, los americanos tampoco quieren volver a ello. Es importante, yo creo que es importante volver a un proceso de paz viable y reconocer los derechos nacionales de los palestinos. Esa es una de las razones por las que yo mismo soy contrario a la solución de un Estado. Porque la solución de un Estado lo que quiere es, realmente estoy de acuerdo con el participante anterior, eso podría terminar en una guerra civil permanente y un estado de apartheid. Yo no estoy de acuerdo con ello. Pero valdría la pena también que en algún momento los palestinos hagan su propia reflexión. Porque, mire usted, la construcción de un Estado históricamente nunca fue el ethos, no fue la idea que definía al movimiento nacional palestino. Y eso no lo digo yo, eso lo digan los expertos palestinos. Pregunten a Hussein Agha, por ejemplo, íntimo colaborador de Abu Mazen, de Abbas. Y por lo tanto, tienen que preguntarse por dónde quieren ir, porque realmente esa situación en la que están fragmentados entre Gaza y Palestina no han llegado incluso a crear un gobierno de coalición nacional. Después de, no sé, ya 15 años de intentarlo. Hay un problema en el seno del nacionalismo palestino que tiene que resolver él mismo. Cuando Arafat vivía y dirigía el movimiento, había un cierto un sentido de dirección y de unidad y coherencia. Yo creo que su gran pecado fue el haber rechazado la propuesta de Clinton. En otras palabras, eso lo que ha propuesto o de lo que ha hablado el participante anterior, pues se propuso y no funcionó. Y hay que ver las cosas tal como son y ver qué es lo que se puede hacer en este momento. Y creo que el enfoque de la administración Biden de invertir en precisamente lo que se decía anteriormente, en los derechos humanos y civiles, relajar la ocupación y así crear las condiciones para a ver si efectivamente se puede volver a una solución de dos estados. Yo personalmente soy favorable a una confederación jordano-palestina. Los acuerdos de Oslo fracasaron porque intentaron de eludir la Conferencia de Paz de Madrid. La Conferencia de Paz de Madrid, hace ya 30 años, hablaba de una solución jordano-palestina. Y Oslo, de hecho, se alejó, se divorció de esos planteamientos y nos llevó a un intento fracasado, realmente. Yo creo que el Estado palestino tiene que ser confederado con Jordania y eso abre nuevos espacios de diálogo, me parece. Hemos hecho una primera aproximación a la inmensidad de este conflicto, que es, como digo, difícil de resolver, pero en el que todos depositamos enormes esperanzas. Tenemos una desconexión pendiente, así que tengo que despedir a nuestros invitados, y ya lo siento, pero retomamos la conversación en los próximos meses, sin ninguna duda. Bishara Kader, que es fundador del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Mundo Árabe, y Shlomo Ben-Ami, que es ex embajador de Israel en España y vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Gracias a los dos, un abrazo y suerte con todo. Ojalá haya más entendimiento.
Si quieres puedes bajar el puño porque esto es radio y no se ve. Este audio, ¿de cuándo es? Del 2019, ¿no? Sí, es Quilapayún cantando en la Plaza de Italia de Santiago de Chile, delante de miles de personas que son los manifestantes que han puesto en marcha un proceso extraordinario en Chile, cantando todos juntos "El pueblo unido jamás será vencido", que normalmente no es verdad. Aquella revuelta social comenzó a finales del 19 con unas estudiantes, porque eran en su mayoría mujeres, que protestaban por la subida del precio del billete de metro, y acabó el fin de semana pasado con una votación histórica. Chile ha elegido a los 155 miembros de la Convención Constituyente que va a redactar una nueva Constitución, y lo más interesante, hay mucho interesante, pero lo más quizá, Ramón, es lo heterogéneo y lo representativo que es este grupo de constituyentes. Sí, lo más interesante es que los independientes, que se esperaba que iban a ser unos 16, han llegado a ser 30 independientes, todos de izquierda, fuera de los partidos tradicionales. Lo que podríamos llamar el centro izquierda, que es comunistas y otra parte de las izquierdas, ha conseguido unos 30 y tantos, 39 o 35, no sé exactamente. La derecha, que iba Piñera con la extrema derecha, no llegan a un tercio, por lo tanto van a tener dificultad para imponer sus tesis, y de aquí va a salir una constitución que va a liberar a Chile del corsé que había impuesto Pinochet. Aquí vamos a tener una constitución muy diferente. No es que no lleguen a un tercio, no llegan, yo creo, ni a una cuarta parte. Sí. Desde Santiago de Chile saludamos a Lorena Oyarzún, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Chile. Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días a ustedes y a todos los radioescuchas. La Constitución actual, Lorena, fue escrita en el año 1980 bajo el régimen militar. ¿Se puede decir que estamos en el principio del fin de la herencia de Pinochet en Chile? Bueno, varios hablan justamente de esta transición, cómo empezaría realmente ahora una nueva época, tal como ustedes mencionaban, para las chilenas y chilenos. Yo creo que estas elecciones recientes fueron un hito, no solamente por los resultados que fueron sorprendentes para varios, la verdad, pero también porque es la manera que se ha encauzado en torno a dar respuesta a la grave crisis social y política que vivíamos a raíz justamente del estallido social, y que una de las demandas justamente iba relacionada con cambiar la estructura, ¿no es cierto?, el modelo chileno, que si bien muchas veces ha sido alabado, se hablaba del oasis, ¿no es cierto?, en América Latina, pero que internamente había muchas grietas en este modelo y que gran parte de esas demandas sociales no lograron ser encauzadas. Por lo mismo yo creo que este hito histórico, no solamente porque es primera vez que se escribe de manera democrática o se va a empezar a escribir de manera democrática una nueva carta fundamental para el país, sino que también es una constitución es paritaria. Y esto también nos llena de orgullo, además que se incluyen por primera vez, se reconoce la importancia y la existencia de pueblos indígenas en nuestro país, con los 17 escaños que se han integrado a estos 155 miembros que van a formar justamente y van a redactar esa nueva constitución. No llegan a 40 los representantes de la derecha en esa convención constituyente. ¿En qué ha quedado la derecha o dónde está? Bueno, esa es la gran pregunta en que ha quedado, porque ustedes saben que este año también nosotros vamos a tener tenemos un periodo electoral bastante intenso en Chile, donde además vamos a tener la segunda vuelta de los gobernadores regionales y también vamos a tener elecciones presidenciales. Entonces, la verdad que estos resultados evidenciaron primero algo que yo creo que gran parte de los partidos políticos tradicionales se habían resistido un poco a reconocer, que es una reconfiguración de las fuerzas políticas, porque tal como tú señalabas, no solamente sorprende este resultado de los independientes, el buen resultado que tienen, sino que también el bajo, escaso resultado que tuvieron los partidos tradicionales. Esto particularmente, los partidos de gobierno no alcanzaron estos 37 escaños, y la verdad es que se hicieron ya las inscripciones para las primarias, porque ahí también hay una diversidad en esa derecha, ya desde más centro a algunas posturas más radicales como republicanos, por ejemplo. Entonces, la verdad que ahora yo creo que también están pensando cuál va a ser el candidato o candidato en realidad pues son puros hombres quedaron, sí, más competitivo, que podría
tratar de conquistar algunos de los votos del centro y muchos que no votaron. Algo interesante también en esta elección también refleja, o sea, también se evidenció que es un tema complejo, o sea, hay un clima complejo respecto también a la participación. O sea, un gran porcentaje no fue a votar también en estas elecciones porque llegó simplemente la participación al 43% del padrón electoral, que eso en realidad es como 1 millón menos de lo que fue anteriormente la aprobación del plebiscito que se realizó anteriormente en octubre. Ya, entonces, la centro derecha va a intentar generar la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de vinculación posible con estos electores. Chile fue el alumno favorito de la Escuela de Chicago, de Milton Friedman, y se hizo ahí todo tipo de experimentos de economía libre, ¿no? El Estado era subsidiario, no era un Estado que tuviera mucho protagonismo en la vida social, en los derechos de la salud y la educación. Todo esto va a cambiar, ¿no? Yo creo que una de las mayores demandas que ha hecho la ciudadanía están muy relacionadas con la seguridad social, con el sistema de AFP, de las administradoras privadas de fondos de pensión que existen en Chile, con la educación. Ustedes mencionaban, los estudiantes fueron uno de los primeros actores, ¿no es cierto?, para empezar contra las tarifas del metro que iban a subir, pero que eso detonó toda una agenda mucho más profunda de años y que va relacionada con estos temas, que en el fondo es la inequidad en el acceso a muchos de los bienes en una sociedad o en un país que se presenta o que tiene niveles muy buenos en términos macroeconómicos, en el PIB, etcétera, pero que en la redistribución de la riqueza tenemos muchas tareas pendientes y además temáticas asociadas a la discriminación, a la sensación de no tener las mismas oportunidades, y ahí también se suman movimientos como los feministas, por ejemplo, las temáticas indígenas. Entonces yo creo que efectivamente quienes están componiendo los miembros de esta nueva convención constitucional que va a redactar tienen muchas demandas que van a significar cambiar algunos elementos importantes dentro de la actual constitución chilena, y también medio ambiente y el acceso al agua, por ejemplo, que es un recurso que acá en Chile es privado, la sanitaria. Incomprensiblemente, la verdad es que da gusto escucharte hablar porque es como que estáis al principio de una época de ilusión y de esperanza, y es curioso porque tú conoces muy bien Europa y España, te doctoraste en la Universidad Autónoma de Barcelona y sabes que los jóvenes europeos cada vez se están derechizando más. Hay un estudio reciente que lo desvela, dicen que los jóvenes de 18 a 24 años están casi tan a la derecha como los mayores de 65. Sin embargo, en América Latina, con Chile al frente, parece que el sentido es el contrario. Bueno, yo creo que justamente acá, a diferencia de varios países latinoamericanos, esto también es interesante verlo en perspectiva comparada, porque tal vez podríamos decir que Chile ha sido uno de los países donde la izquierda generalmente estuvo como muy rezagada, a diferencia, por ejemplo, de Ecuador o Bolivia, Venezuela, etcétera, y esto ahora está tomando mucha más fuerza. Efectivamente los discursos asociados a una mayor protección, a una solidaridad, están bastante más presentes, y efectivamente, por ejemplo, los resultados que tuvo el Partido Comunista fueron bien sorprendentes, y por eso no se esperaba que iban a ser tan buenos. Y muchos de los que votaron, tal como tú señalabas, son muchos jóvenes. Entonces esto es interesante también lo que está sucediendo, porque además los cambios y gran parte de las demandas, como les decía, que esto hay que entenderlo en un proceso más largo, en un proceso que venía, claro, el estallido social fue lo que detona de alguna manera o evidencia la gran brecha, el gran descontento y malestar que había en un importante grupo de la sociedad, pero desde hace varios años en Chile ya venían muchas manifestaciones y movilizaciones, lo que pasa menos articuladas, con agendas más específicas, pero que efectivamente develaban la ausencia, ¿no es cierto?, de una respuesta, de la capacidad estatal de entregar una respuesta a estas demandas. Hay que recordar que todo este movimiento es prepandémico, ahora hay que añadir la pandemia, el miedo al futuro y esas cosas. Una pregunta, ahora mismo decía Javier que hay una enorme ilusión. Con una asamblea tan diversa, ¿no corréis el riesgo de que se bloquee y no haya un resultado? Bueno, esa es una excelente pregunta en realidad, porque
Tal como señala Javier, o sea, hay mucho entusiasmo. Yo creo que efectivamente hay esperanza, ¿ya? Y esto lo recalco bastante también porque pensemos que nosotros venimos saliendo de una crisis muy profunda. O sea, realmente en un momento se pensó que se arriesgaba incluso la democracia. Entonces esta es una salida institucional, democrática, que fue a través de un pacto que se realiza y que haya efectivamente una vía institucional para dar respuesta a muchas de estas demandas ciudadanas que no confían en el sistema, que no confían en las instituciones. Entonces, bueno, ahora el que haya sido tan diversa también uno lo puede tener dos lecturas. Por un lado, efectivamente va a ser complejo, va a obligar a negociar, va a obligar a dialogar, pero efectivamente la forma en que el reglamento que se tiene que discutir ahora, ustedes saben que ahora se tiene que discutir, pero hay unas normas que estaban preestablecidas, que vamos a tener que ver qué es lo que pasa con eso, que es para que se aprueben, ¿no es cierto? Lo que se escribe en la Constitución tiene que estar 2/3, ya necesitan 2/3. Entonces hay una necesidad de dialogar. Y yo creo que todavía no está todo escrito porque estamos en un momento bastante líquido, como decía, respecto a señalar o dar predicciones, porque la verdad es que gran parte de quienes fueron electos no responden necesariamente, no hay un programa establecido como de los partidos tradicionales que uno podría decir efectivamente van a esto, pero sí están, yo creo que fundamentalmente lo que podríamos ver como un patrón de la mayoría de los que fueron de los convencionales electos y electas, es que buscan un cambio, ¿ya? Y eso sí creo que quien no haya entendido eso hoy en Chile es que se necesita un cambio para dar paz también y responder a muchas de esas demandas. Y ahí va a ser importante quien obtenga la presidencia y vicepresidencia también de la convención, porque van a poder dirigir un poco los debates. Otro tema que va a ser clave es la transparencia y que todas estas sesiones de la convención sean públicas, porque eso ha sido uno de los grandes críticas y también demandas que muchas veces la política tradicional tomaba acuerdos a espaldas, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. Y yo creo que ahora con la conformación que tiene esta convención está claro que va a tener que ser público, y eso tiene también una lectura de que las posturas sean más puristas. Así que ese yo creo que va a ser el gran desafío, pero también yo creo que estamos conscientes de la relevancia e importancia de este hito histórico, esta posibilidad de lograr poner, ¿no es cierto?, en la Carta Magna principios que ojalá sean mayormente consensuados, que donde haya realmente se escuche a la ciudadanía, y creo que eso debería y esperamos que salga lo mejor posible. Y ese proceso luego culminará, por supuesto, con una consulta popular que va a aprobar o va a rechazar el texto, en principio, el año que viene. Nos ha hablado desde Santiago de Chile Lorena Oyarzún, que es académica del Instituto de Asuntos Públicos en la Universidad de Chile y doctora en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Mil gracias, Lorena, y suerte con todo en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. También suerte para ustedes en los procesos que viven. Hasta luego. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima. Hombre, Mercedes Sosa, tardaba en salir. Ramón, no, yo no sé tú, pero por alguna razón sufro un pelín de envidia. Sí, ha hecho una frase preciosa de muchas ideas, un momento líquido. En cambio aquí estamos en un momento gaseoso. No, está más sólido que una piedra, me parece. Hasta la semana que viene, Ramón. Muchas gracias, un abrazo. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.